Capítulo 431. El siglo XIX es una era de unificación, no de división. En mi opinión, esto parece ir contra la corriente de la época, ¿no? Hipólite, ahora consejero principal del rey de España, se relamió. Por supuesto, él es estrictamente consejero de Eugene, mientras que Estepanie se encarga de asistir a María. El escote de Estepanie, elegantemente adornada, se destaca notablemente. De hecho, en España, más conservadora que Francia, tal vestimenta podría ser escandalosa por sí misma. Mientras la atención de los nobles se desviaba hacia las damas de compañía francesas que entraban, Eugene respondió en voz baja a Hipólite. No, es una decisión adelantada a su tiempo. ¿Qué tiempo? ¿No estamos volviendo a la Edad Media? ¿Sabes una cosa? La Edad Media era más bien una sociedad donde la autoridad del emperador y el papa mediaba los conflictos. Simplemente, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para que esa autoridad se extendiera de manera efectiva. De repente, Eugene sonrió extendiendo ligeramente la mano. Cuanto más avanza la época, más paz se logra mediante la división. Marie, que estaba de pie con elegancia frente a él, tomó la mano de Eugene. Sobre su cabeza no llevaba una pesada corona, sino una ligera tiara. Aunque los grandes nobles estaban reunidos en el Palacio de Madrid, se había enfatizado deliberadamente el esplendor sobre la autoridad. Un mecanismo para mostrar que, si bien se respetan las tradiciones, ha surgido una nueva autoridad real. Tum, tum, tum. Cuando los dos monarcas entraron caminando, el heraldo proclamó con fuerza. Con la gracia de Dios, Rey de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Jerusalén, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córcega, Murcia, Jaén, los Algarbes, Algeciras, Gibraltar, las Islas Canarias, las Indias Orientales y Occidentales, Jadeo, Archiduque de Austria, Duque de Anjou, Borgoña, Brabante, Milán, Conde de Habsburgo, Flandes, Tirol, Barcelona, y Señor de Vizcaya y Molina. En realidad, Marie está familiarizada con el español, específicamente el castellano. Como podría haberse casado en España como reina, lo aprendió desde pequeña. Por otro lado, Eugene, que no domina el español como el inglés o el alemán, se relamió. Le dolían los oídos por el título extremadamente largo. ¿Por qué es tan largo? El rey de Francia tampoco se queda corto, Eugene. En el futuro habrá que eliminar los títulos de territorios que ya no poseemos. Mientras Marie reía y tiraba de la mano de Eugene, el heraldo, que apenas había terminado de recitar todos los títulos, anunció. Sus majestades la reina María y el rey Eugenio hacen su entrada. Los nobles que ya esperaban en el salón del palacio inclinaron sus cabezas. Sin embargo, Marie y Eugene no se sentaron en los dos tronos preparados. Permaneciendo en el centro del salón, Marie miró a los nobles y comenzó a hablar. Hoy, mi esposo el rey Eugenio hará un importante anuncio. Mientras los nobles se tensaban, Marie continuó con calma. Sé que hay grandes hidalgos que ya lo anticipan. Además, mensajeros ya han sido enviados a varias regiones para los preparativos. Sin embargo, todo se oficializará con el anuncio de hoy. Grandes, es decir, el término que engloba a duques y marqueses. Hidalgos, un término más cercano a lo que en otros países se llamaría caballeros. Aunque pareciera que falta el nivel intermedio de la nobleza, en España mencionar estas dos clases equivale a referirse a toda la nobleza. Por lo tanto, el asunto que los comonarcas anunciarán hoy se notifica a toda la nobleza, la base del Estado monárquico. De repente, Eugene dio un paso adelante. Entonces, junto con mi compañera y reina de España, María, declararemos. Bajo la mirada de los generales de la guarnición de Madrid, que fueron los primeros en rendirse ante Eugene, este dijo. España no es un país unificado, y Castilla y León, Aragón y Valencia, Cataluña, Granada, todos tienen derecho a tener su propia bandera y cortes. Oh, glorioso comonarca. Por fin. Era la concreción de lo que había proclamado el día de la coronación. Y no se trata solo de que las regiones de los antiguos reinos de Aragón y Castilla tengan cortes. Ahora será posible que cada región de España que alguna vez fue un país independiente tenga su asamblea estamental. Por supuesto, en realidad hay algo oculto que Eugene no menciona. Las cortes que Eugene está introduciendo no son, estrictamente hablando, las tradicionales cortes de la antigua España.
El modelo en sí está más cerca de la Cámara de Nobles y la Cámara del Pueblo del sistema imperial civil francés. Sin embargo, no era necesario mencionarlo aquí y confundir a los nobles. De todos modos, la premisa fundamental de ceder gran autoridad a los nobles sigue siendo la misma. Pero Eugene añadió una palabra más. Aún no he terminado. Mientras los nobles parpadeaban, Eugene señaló un globo terráqueo colocado al final del pasillo del salón del palacio. He permanecido en el Nuevo Mundo durante varios años. ¿Eh? ¿Por qué de repente el Nuevo Mundo? Allí conocí a almirantes, gobernadores y virreyes capaces, escuché muchas de sus dificultades y confirmé con mis propios ojos que los territorios del Nuevo Mundo están en peligro. El enorme globo terráqueo mostraba prominentemente el Nuevo Mundo. En realidad, a diferencia de Inglaterra o Francia, España no administra sus territorios del Nuevo Mundo como colonias. Los trata como parte del territorio nacional, como regiones iguales. Por supuesto, debido a la distancia remota y los intereses económicos, no podían ser realmente iguales a la metrópoli, lo que siempre causaba conflictos entre peninsulares y criollos. Pero si se introducían las cortes en la metrópoli, ¿qué debería ocurrir con el Nuevo Mundo? Por lo tanto, deseo permitir cortes y representantes propios en todos los territorios de las Indias Orientales y Occidentales, especialmente en Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. En ese momento, el comandante de defensa de la capital, Álava, exclamó sorprendido. Majestad, eso podría llevar a la fragmentación de los territorios del Nuevo Mundo. En absoluto. Álava, mi leal súbdito. Confiad en mí. Confiad en mi juicio, yo que he explorado el Nuevo Mundo y pisado esas tierras. Pero dar derechos a los criollos. Eugene negó con la cabeza. No solo a los criollos. Yo, y mi compañera y reina de España, María, no deseamos que nuestros súbditos sean discriminados por el color de su piel. Los mestizos y mulatos tendrán los mismos derechos. En ese momento, los nobles que estaban a punto de protestar intercambiaron miradas. Criollos, es decir, los blancos nacidos en el Nuevo Mundo, generalmente terratenientes locales. Por otro lado, los mestizos son de sangre mixta con indios, y los mulatos son de sangre mixta con negros. En la España peninsular, se tendía a ver a los tres grupos de la misma manera, tratándolos igualmente aunque manteniendo una diferenciación con la metrópoli. Sin embargo, localmente, por supuesto, había resistencia, y los criollos discriminaban a las personas de color. En la historia original, cuando ocurrió la independencia de Sudamérica, los criollos mantuvieron privilegios exclusivos durante casi un siglo. De repente, Massena, vestido con uniforme francés, se volvió hacia Junot, el comandante de la guardia. Parece que los esclavos negros quedaron fuera. Eso solo es posible en lugares con poca población blanca, como nuestra Nueva Francia. Massena, ¿nunca has estado en el Nuevo Mundo? No, pero puedo entenderlo. ¿Por qué todos tienen expresiones tan complicadas? Massena respondió con sarcasmo. Entiendo que esto es una táctica para controlar a los criollos. Es decir, Eugene no está simplemente estableciendo asambleas en el Nuevo Mundo basándose en el espíritu revolucionario. Más bien, la clave es incorporar a las clases medias y bajas, que hasta ahora no han tenido reconocidos sus derechos, para controlar a la clase alta del Nuevo Mundo. Por supuesto, también proporciona una salida a través de la asamblea para que los criollos, o creoles en francés, tengan más dificultades para rebelarse. Entonces Palafox exclamó en voz alta. Sigamos el edicto de su majestad. Los nobles, sorprendidos, comenzaron a gritar uno tras otro. Gloria a los comonarcas de España. Bendiciones para su majestad Eugenio, que ha abierto una nueva era. Ahora seremos un país donde la tradición revive y las cortes son autónomas. Aunque estaban desconcertados por el asunto del Nuevo Mundo, al fin y al cabo, la reforma de Eugene debilitaba el poder real y fortalecía los derechos de la nobleza. Porque en los espacios regionales donde se establecerían las cortes, todo requeriría su consentimiento. El reclutamiento, los impuestos, e incluso el castigo a los nobles, todo requeriría consentimiento. Sonando como si tampoco se pudieran detener los abusos de la nobleza, Massena volvió a comentar con sarcasmo. Parece que el país se convertirá en un desastre. Junot se encogió de hombros. Desde la perspectiva francesa, es algo bueno. Y también es bueno para los españoles, que ya no tienen razón para rebelarse.
Cerca de la fortaleza británica de Gibraltar, resuenan fuertes disparos. Bang. Clic, bang. Clic, bang. No son los disparos de un ejército regular. Son disparos de mosquetes de caza, pero hay tantos que los sonidos se escuchan continuamente. Es decir, un ataque de las llamadas guerrillas. Huyendo despavorido de ese ataque, el autoproclamado Luis XVII, conde de Artois, exclamó: ¿Por qué nos atacan los españoles? ¿No éramos aliados? Originalmente, el conde de Artois había venido a este país con el ejército británico durante el golpe de Madrid. De alguna manera actuó como regente proclamando su parentesco con la casa de Borbón, pero entonces Massena entró en la capital. Aunque Arthur Wellesley declaró que lucharía cómodamente una guerra de desgaste, no era tan simple para aquellos que ejercían el poder en la corte. Apenas logró escapar hacia el sur siguiendo al embajador británico, y ahora está siendo atacado por milicias. De repente, el embajador británico, Richard Wellesley, habló. Conde de Artois. Llámame Su Majestad el Rey Luis. Soy el legítimo rey de Francia. Sí, entendido. En cualquier caso, es simple porque los españoles se han vuelto hostiles hacia nosotros. Mientras observaba a las milicias que se dispersaban después de perseguirlos, el embajador Richard frunció el ceño. Porque es el momento en que Granada obtendrá autonomía después de casi 400 años. El norte de Gibraltar es la tierra que una vez se llamó Reino de Granada. Por supuesto, los musulmanes que gobernaban esta tierra fueron expulsados a África del Norte hace mucho tiempo. Sin embargo, es cierto que los habitantes locales siempre sufrieron por los impuestos excesivos del gobierno central y secretamente soñaban con la independencia. Pero ahora que el centro voluntariamente abandona el control, las milicias no tuvieron más remedio que transformarse en realistas. ¿Por qué hace Otto Freyschutz? La autonomía regional significa que el rey no puede hacer nada. Tiene que obtener el consentimiento de la asamblea cada vez que quiere mover un solo ejército. Sobre todo, los impuestos son difíciles. De todos modos, se convertirá en un estado vasallo de Francia, así que supongo que no importa. Mi sobrina es lamentable. Debe estar llorando en la cama, siendo ultrajada. Una noble sangre de Borbón, por un simple noble inferior. Cuando el autoproclamado Luis XVII exclamó esto, el embajador Richard resopló y se dirigió hacia la fortaleza de Gibraltar. Yo también soy un noble inferior comparado con su majestad, así que me incomoda. De todos modos, preparemos su salida hacia Londres. ¿Qué? ¿No íbamos a dividir el sur de España junto con el Marqués de la Romana? Lamentablemente, eso parece difícil en este momento. Mientras saludaba quitándose el sombrero al comandante de la fortaleza de Gibraltar que había salido a recibirlos, el embajador murmuró: entonces, ya sea su majestad o el ex rey de España allí, tendrán que planificar el futuro desde Londres. Ya se podía ver a una persona que había sido transportada por Inglaterra y se hospedaba en Gibraltar, saliendo hacia la puerta de la ciudad para dar la bienvenida. Carlos IV, el ex rey que había designado a Marie como su sucesora. Ahora se movía impotentemente siguiendo las instrucciones de los ingleses. Era un momento que mostraba que Inglaterra aún no había renunciado al momento de intervenir en España. Sin embargo, la península ibérica ya reconocía al nuevo rey. Clop, clop. Entre 200.000 soldados del ejército del sur en formación, un jinete avanzó hacia el frente. Era el Marqués de la Romana, comandante en jefe del ejército español. Mientras observaba con un catalejo al ejército que aparecía detrás del Marqués de la Romana, Hipólite silbó. Vaya, parecen ser al menos 200.000. A pesar de eso, ahora el gobierno no tiene dinero, así que tendrán que disolverlos todos. Además, la mayoría son una turba desorganizada. ¿No apuntarán sus armas de repente? Eugene respondió con una leve sonrisa a Hipólite, que se preocupaba por un asesinato. El Marqués de la Romana tiene demasiado que proteger para recurrir a tales tácticas mediocres. Después de todo, el Marqués de la Romana debe proteger su título, sus tierras y sus intereses invertidos en Madrid. Si asesinara repentinamente a Eugene aquí, probablemente perdería todo eso. Sobre todo, el propio Marqués de la Romana era un hombre que valoraba el honor incluso en la historia original. Me presento ante el nuevo rey. Cuando el Marqués de la Romana, que se detuvo enfrente, hizo una reverencia, Eugene sonrió levemente. Bienvenido, comandante en jefe.
¿Pensáis destituirme? No, el comandante en jefe tiene mucho trabajo por hacer. Justo cuando el marqués de la Romana levantó bruscamente la cabeza, Eugene dijo con calma. Ahora que mi compañera y yo hemos perdido recursos en la metrópoli, tendremos que hacer muchos negocios en el Nuevo Mundo. La autonomía local está directamente vinculada al debilitamiento del poder central. Al final, todo esto se reduce a una cuestión de dinero. Significa que la recaudación central de impuestos se vuelve difícil. Desde tiempos antiguos, España compensaba la debilidad de sus impuestos centrales con los intereses del Nuevo Mundo. El marqués de la Romana volvió a inclinar respetuosamente la cabeza. Si es por España, lo haré de buena gana. Así terminó la Primera Guerra de Sucesión Española. Aunque los disturbios en los territorios españoles del Nuevo Mundo aún no habían terminado. Capítulo 432. En una época donde aún no ha nacido el telégrafo, las noticias del viejo mundo llegan tarde al nuevo mundo. El rey ha cambiado. No hay un rey legítimo. Por lo tanto, no tenemos razón para estar bajo el dominio de virreyes y gobernadores. En mayo de 1807, la tierra conocida como Nueva España o México está hirviendo. El rey ha sido expulsado de la metrópoli, y una princesa de Francia se ha convertido en reina. Pero todas las colonias del Nuevo Mundo son territorios reales. Esto significa que si no hay legitimidad real, la razón para estar bajo el dominio español se debilita considerablemente. La gente se ha reunido en la plaza de la Ciudad de México. Correcto. No, ¿por qué no debemos utilizar libremente a los indios? ¿Y por qué prohibir el comercio de esclavos? Esto es una violación del derecho a la propiedad. No recaudéis impuestos. ¿Qué habéis hecho por nosotros? Devolved el dinero. Sin embargo, quienes se reúnen para expresar su ira son hombres y mujeres blancos vestidos con elegancia. Son los llamados criollos, es decir, blancos nacidos en el Nuevo Mundo. Se han reunido indignados por las noticias esporádicas que llegan de la metrópoli. Especialmente problemático es que el marido de la nueva reina, Eugene, sea el exvirrey de la Nueva Francia. Ya es desagradable que un francés que ni siquiera es de sangre real haya obtenido el trono conjunto, pero el problema es otro. Las políticas que el nuevo rey Eugenio I implementó en Nueva Francia. La liberación de esclavos negros, el nombramiento de nobles nativos e incluso la distribución de tierras. Por supuesto, desde la perspectiva de Eugene, estas fueron simplemente lecciones para desarrollar rápidamente la poco poblada Nueva Francia. Pero para los criollos de Nueva España, son políticas que inevitablemente generan resentimiento. De repente, los guardias del virrey salieron del palacio del virrey en el zócalo de la Ciudad de México hacia los criollos que protestaban. ¿Quién se atreve a sacudir la autoridad de su majestad el rey de la metrópoli? Pero una bella mujer se adelantó frente al virrey Iturrigaray, que había salido para dispersar a los manifestantes. ¿No es usted del Nuevo Mundo? Si es así, siga nuestra causa. Gobernador Iturrigaray. ¿Causa? Un momento, ¿está planeando una traición, señoría? No es traición, es autogobierno. La dama, María Ignacia, exclamó con los ojos muy abiertos. Si no hay un rey legítimo en la metrópoli, tenemos derecho a gobernarnos a nosotros mismos. María Ignacia Rodríguez, una mujer conocida en la historia original como la diosa de la independencia mexicana. Sin embargo, en esta época, todavía es solo una persona influyente en la Ciudad de México, famosa simplemente por haberse enriquecido después de cambiar de marido 3 veces. En cualquier caso, incluso el virrey José de Iturrigaray la conoce. Iturrigaray, cuyo título es virrey pero en realidad es gobernador, frunció el ceño. Señora Rodríguez, nuestro gobierno de Nueva España apoya a la reina María. Igual que mi predecesor, el marqués de Marquina. Así que acepta ser un estado vasallo de Francia. ¿No sabe cómo es Nueva España? No podemos siquiera tener un esclavo. No, ese es un asunto diferente. Pero la señora Rodríguez exclamó con un vigor que no correspondía a su pequeño cuerpo. Debemos proteger la propiedad de los habitantes del Nuevo Mundo y salvaguardar sus derechos. Si el gobernador no se une a nosotros, debemos gobernarnos nosotros mismos. Esta no es solo la opinión personal de la señora Rodríguez. Es la afirmación de los criollos, no, de toda la clase alta de Nueva España que reside aquí en la Ciudad de México.
Solo la minoría de peninsulares, venidos de la península española, se opone debido a sus malas relaciones con los criollos. Dejando a los manifestantes atrás, Iturrigaray regresó al palacio del virrey. En ese momento, un hombre que a simple vista no parecía español se acercó al balcón chasqueando la lengua. De repente, el hombre ofreció consuelo al virrey. ¡Ay, su excelencia el virrey! ¡Qué caos! Ah, barón von Humboldt. Sería mejor que permaneciera dentro del palacio del gobernador. A la señora Rodríguez la he visto algunas veces en los salones. Pensé que era una mujer inteligente. Aunque no esperaba que incitara a la rebelión de esta manera. Alexander von Humboldt, que se acariciaba ligeramente la barbilla, dijo. El virrey Eugene, no, el rey, es un hombre extraordinario. Esta resistencia solo traerá más problemas. Este hombre, de la misma edad que Napoleón, se convertiría en el padre de la geografía en la historia original. Aunque originalmente es un noble prusiano, es famoso por haber viajado por todo el mundo, especialmente por América del Sur. Sin embargo, la mayor influencia de Humboldt en la historia fue por otra cosa. El guano. Descubrió en Perú esta roca formada por excrementos de aves secas. Introdujo en Europa una sustancia que podía sustituir al salitre. Actualmente está en la Ciudad de México investigando la geografía, y ha terminado presenciando una manifestación contra Eugene. Ta. En ese momento, un noble de mediana edad con ropas elegantes entró corriendo en el palacio del gobernador junto con sus acompañantes. Tenemos problemas, su excelencia el virrey. ¿Qué ocurre, Marqués Sebastián Calvo de la Casa? Parece que hace poco fuiste a Nueva Francia para solicitar ayuda. Eso no es lo importante ahora. El almirante Cisneros ha enviado personalmente una orden real desde Cuba. El marqués de la Casa, que en la historia original se convertiría en gobernador de Luisiana, exclamó. Ampliación de los cabildos en todas las ciudades. Crear cortes que supervisen toda Nueva España. Y los virreyes y gobernadores locales deben respetar a los representantes de las cortes. El almirante Cisneros, de la flota española del Nuevo Mundo, ha regresado tras regresar a España. Con la orden real del nuevo rey Eugenio. Al escuchar el contenido de la orden real, el virrey se levantó de un salto. Dios mío, ¿en qué están pensando en la metrópoli? Su Majestad el Rey ha estado en el Nuevo Mundo. Como respondiendo, un fuerte grito resonó desde la plaza de la Ciudad de México. Libertad para los esclavos y la propiedad. Luchemos por nuestros derechos. Junto con el canto dirigido por la señora Rodríguez, un fuerte clamor resonó. ¡Uaaya! Era el grito de quienes obviamente causarían todo tipo de problemas una vez que se establecieran las cortes. Si viajamos 3.600 kilómetros al sur de la Ciudad de México, hay una ciudad llamada Caracas. ¿Qué te parece, López? ¿Mi declaración? La ciudad en sí no es muy conocida por quienes no son sudamericanos. Sin embargo, el nombre del país en la historia moderna es bien conocido por una razón extraña. Es la capital de Venezuela, un país que prosperó gracias al petróleo y luego se arruinó por el mismo. Ahora, en el centro de lo que se llama el Virreinato de Nueva Granada, un joven estaba mostrando a su amigo un texto elegantemente escrito. Es muy apasionado. Pero hay un problema, Simón. ¿Qué problema? De hecho, el rey anterior fue destronado por Inglaterra, y el actual rey carece de legitimidad. Pero la reina se ha convertido en la sucesora designada por Carlos. En esta situación, ¿cuántos ciudadanos participarán realmente? Su amigo, Luis López Méndez, se encogió de hombros. Para Méndez, que es abogado, la declaración es demasiado apasionada. Además, aunque el rey está lejos, para personas que han vivido en un mundo donde la existencia del rey es natural, sobre todo, el propósito de esta declaración es extremadamente radical. Especialmente si es un levantamiento por la independencia. El joven, Simón, se rió a carcajadas y dio palmadas en el hombro de Méndez. Incluso si es así, juré en Roma que no daría libertad a mi brazo hasta que se lograra la independencia de América Latina. En esta época, una parte esencial de la educación de la élite del continente americano es visitar Europa cuando son jóvenes. Simón, nacido en una familia distinguida de Nueva Granada, naturalmente también visitó Europa. Pero cuando Simón fue a Europa, el continente estaba envuelto en el torbellino de la Revolución Francesa.
Fue entonces cuando Simón se inspiró en el espíritu revolucionario y comenzó a soñar con una república. Méndez, su amigo que, aunque no tan apasionado como Simón, compartía sus sentimientos, asintió. Bien, entonces ¿quién será el líder? Esta es una cuestión que también debe discutirse con la francmasonería de Nueva Granada. ¿Necesitamos pensar en alguien más? El general Francisco de Miranda. Participó en la Revolución Francesa y fue pionero en la expedición por la independencia. Sin duda, esta vez debemos aceptarlo como líder. Bueno, ¿no es al final un títere inglés? La conversación entre Simón y Méndez tiene un punto significativo. La francmasonería, Miranda y la expedición por la independencia. En 1807, Sudamérica ya estaba envuelta en el fervor independentista, adelantándose a México. Especialmente en la región de Nueva Granada, la organización masónica difundida desde Inglaterra está liderando un movimiento de independencia clandestino. Fue el general Miranda quien realmente convirtió este movimiento en un levantamiento. Miranda participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se exilió en Inglaterra cuando las autoridades españolas lo sospecharon, y luego participó en la Revolución Francesa. Incluso participó realmente en las guerras revolucionarias bajo el mando de Dumouriez. Sin embargo, después de que Dumouriez intentara y fracasara en iniciar una rebelión, la vida de Miranda también se complicó y finalmente regresó a su patria. Pero incluso después de regresar, Miranda no se rindió y trabajó para independizar las colonias del Nuevo Mundo de España. La que Simón llama Expedición por la Independencia es precisamente uno de esos levantamientos. En la historia original, esto ocurrió cuando Simón estaba alabando a un general que eventualmente se convertiría en su enemigo. Clank. De repente, el sonido de la puerta de la mansión abriéndose resuena ruidosamente en el primer piso. Bolívar, ¿estás ahí? Simón, sorprendido, bajó al primer piso y recibió al visitante no invitado. ¿Qué sucede, profesor Bello? Ha llegado una orden real. ¿Eh? Ah, de la metrópoli. ¿De qué sirve eso? De todos modos, esa mujer francesa y su marido están creando un estado títere de Francia, ¿no? El maestro de Simón, Andrés Bello, agitó un documento de proclamación y exclamó. Estás equivocado. Ahora, dicen que la metrópoli ha autorizado el establecimiento de cortes que supervisen Nueva Granada. Por supuesto, es problemático que no solo los criollos, sino también los mestizos y mulatos puedan convertirse en miembros. Simón y Méndez, sorprendidos, miraron el documento de la proclamación. ¿Cortes? ¿Están permitiendo el autogobierno? Esto no es simplemente una falsedad. ¿Eh? No, ¿cómo puedes estar tan seguro, Simón? Simón, mirando fijamente el documento de la proclamación, exclamó. Mira cómo incluyen hasta a los insolentes mestizos y atrevidos mulatos. ¿No es este un truco que utilizan los peninsulares para controlar a nosotros los criollos? Pero a cambio, significa que las cortes realmente tienen poder. De repente, Simón se volvió hacia sus camaradas reunidos en el primer piso y exclamó con fuerza. Se cancela el levantamiento. Tomaremos el control de las cortes. Rápido, reunid a las personas influyentes de Caracas. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte. Comúnmente conocido como Simón Bolívar. Un joven de 24 años que, en la historia original, se convertiría en el libertador de Colombia, Venezuela y Perú. Bolívar ha comenzado a moverse. De nuevo, 7.300 kilómetros al sur de Caracas está la ciudad de Buenos Aires. José, también has venido. Por un momento, un joven que revisaba su aspecto, incómodo con el uniforme militar que hacía tiempo que no usaba, levantó la cabeza. Ve a un amigo con el que estudió en la escuela primaria de Madrid. Aunque después de convertirse en adultos, sus lugares de origen y unidades asignadas fueron diferentes, mantuvieron contacto ocasionalmente. El joven, José, saludando a su amigo a quien no veía desde hacía tiempo, preguntó. Bernardo, ¿cómo es que también te han convocado? Bueno, ¿no será porque todos trabajamos como oficiales en la metrópoli? ¿O acaso han descubierto la logía Lautaro? Los dos jóvenes intercambiaron miradas. Logía se refiere a una sucursal de la francmasonería. Además, la Logía Lautaro es una organización masónica extendida por toda América del Sur que patrocina a Miranda. En resumen, es la cuna del movimiento de independencia sudamericano.
En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Clic. El virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, entró y asintió. Oh, habéis venido. Teniente coronel José de San Martín y teniente coronel Bernardo O'Higgins. ¿Por qué nos ha convocado, su excelencia el virrey? Es muy simple. Los dos jóvenes que Sobremonte ha convocado son oficiales jóvenes que han logrado méritos en la metrópoli, es decir, España. Además, un oficial que ha logrado méritos en la metrópoli y no en el virreinato es, por supuesto, un talento valioso en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, Sobremonte, que también es de una familia influyente, conoce bien a los dos jóvenes oficiales desde hace tiempo. Sin embargo, no esperaba ser llamado específicamente por la metrópoli para convocarlos. Sus majestades el nuevo rey Eugenio y la reina María os han llamado a vosotros dos para representar a nuestro Río de la Plata. Con la orden de elegiros como miembros de las nuevas cortes que se crearán. José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Hombres que en la historia original se convertirían en héroes de la independencia de Argentina y Chile respectivamente. Sin embargo, por ahora son simplemente prometedores, o quizás subversivos, jóvenes oficiales que se miraron entre sí y preguntaron al virrey. ¿A nosotros? El virrey Sobremonte, quien en la historia original sería un cobarde que huiría perseguido por los ingleses, respondió audazmente. Además, han ordenado que vayáis a Madrid lo más pronto posible. Esta es una orden real. Es decir, Eugenio ha convocado a los héroes del movimiento de independencia sudamericano. Antes de que comenzara la guerra de independencia. Capítulo 433. La razón por la que las políticas conciliadoras son difíciles es la confianza. ¿A quién ha dicho que llama a quién? ¿A esta metrópoli? Exclamó Álava, quien como comandante de la defensa de Madrid, estaba prácticamente designado como el próximo primer ministro. En una situación donde Eugenio ha renunciado efectivamente al poder centralizado, el ejército central español también está en proceso de reducción. En términos antiguos, significa que solo el ejército de Castilla puede ser movido directamente por el rey. Por lo tanto, el comandante de la defensa de Madrid es una posición aún más importante que antes, prácticamente igual al primer ministro. Especialmente considerando que Eugenio aún no ha designado un primer ministro por separado, y Junot, el comandante de la guardia, es extranjero. En otras palabras, Álava ahora representa a los grandes nobles y funcionarios de Madrid, sorprendidos. Sobre aquellos a quienes Eugenio ha convocado desde el lejano Nuevo Mundo. Eugenio respondió concisamente. Convocaré a Madrid a quienes serán personas influyentes en las cortes del Nuevo Mundo, general Álava. Majestad, ¿por qué hacéis esto? Hay innumerables cosas que debéis hacer ahora. Así sería si quisiera restablecer la autoridad real caída. Sin embargo, no he encontrado razón para ello. Eugenio, mirando a los oficiales reunidos en el despacho real, dijo. Lo que este país necesita ahora no es una fuerte autoridad real, sino paz. Los ministros del gabinete real español se miraron entre sí, relamiéndose. Originalmente, la monarquía española ha sido dirigida por el llamado Comité de Secretarios. Incluso el poderoso Godoy era, estrictamente hablando, el primer secretario del rey. Sin embargo, desde que Eugenio se convirtió en rey, reforzó nuevamente el gabinete al estilo francés, y la mayoría de los nombrados para este gabinete son nobles. Por lo tanto, era difícil oponerse a las palabras del rey, que quería debilitar voluntariamente su propia autoridad. Entonces, concentraos primero en apaciguar a los nobles de Castilla y León, Castilla y Granada. ¿No estarás ocupado trabajando en las cortes recién establecidas, Álava? Me gustaría prestar más atención al Nuevo Mundo, que corresponde a mis propiedades privadas. Majestad. Sin embargo, Álava, preocupado por el país, exclamó desesperadamente. El Reino de España también es vuestro país. Esta tierra también es vuestro territorio. También hay súbditos en esta tierra a quienes debéis mostrar afecto. De hecho, los territorios reales españoles tienen una larga tradición de cortes. El territorio del reino no sería propiedad privada del rey, sino propiedad común del Estado. Sin embargo, las colonias del Nuevo Mundo son completamente diferentes de los países extranjeros, legalmente son propiedad privada del rey. Hasta ahora, los reyes, ya fueran Habsburgo o Borbón, en su mayoría se han centrado en la metrópoli, tratando al Nuevo Mundo como una fuente de fondos.
Pero el nuevo comonarca, especialmente Eugene, muestra poco interés en la metrópoli. Parece ser debido a su experiencia en el Nuevo Mundo, pero esto podría llevar a un caos en el gobierno metropolitano. Incluso en una era donde renacen las cortes regionales, si el rey no coordina, difícilmente se puede llamar un solo país, ¿verdad? De hecho, ese es el objetivo de Eugene. Como no puede decir la verdad, Eugene miró a Álava y estalló en carcajadas. Ja, ja, ja. No lo tomes tan en serio, Álava. ¿Cuándo dije que no prestaría atención a la metrópoli? Entonces, ¿qué significa lo que acabáis de decir? El desarrollo industrial de España está retrasado. Al final, los ingresos comerciales del Nuevo Mundo siguen constituyendo una parte sustancial de las finanzas gubernamentales. ¿No es así? Eugene se volvió hacia el ministro de Hacienda, Pedro Ceballos Guerra, y dijo. Solo de Nueva España entran anualmente 6 millones de pesetas. Además, los ingresos por aranceles comerciales son 10 veces más. Guerra solo pudo abrir mucho los ojos sin poder decir nada. De hecho, en la historia original, Guerra es el primer ministro que sería expulsado cuando Francia interviniera, el más alto funcionario de Madrid. Pero las cifras que Eugene manejaba eran mucho más precisas. Eugene declaró de nuevo hacia Álava. Por lo tanto, debemos llamar a los hombres influyentes del Nuevo Mundo a la metrópoli y asegurar su lealtad. Ese es el primer paso para estabilizar España. Además, ahora que ha dividido efectivamente el reino, la principal fuente de ingresos del rey se limita aún más al Nuevo Mundo. Y como sucede incluso en la era moderna de la historia original, Sudamérica en conjunto tiene una economía más grande que la de España sola. Por lo tanto, Eugene no tiene más remedio que dar importancia a América del Sur. En ese momento, Hippolyte Charles, el principal consejero del rey, habló. Todo está bien, pero sobre esos amigos que estáis convocando del Nuevo Mundo a Madrid. ¿Es seguro llamarlos? Eugene, ante la repentina objeción de Hippolyte, preguntó con una expresión interesada. ¿Por qué piensas eso, consejero jefe? Según la información de nuestra, quiero decir, la Slete francesa, hay abundantes individuos que quieren iniciar movimientos de independencia. Los nombres de quienes Su Majestad quiere convocar parecen coincidir con esos tipos. Lo has visto correctamente. Eugene explicó a los ministros del gabinete, que estaban estupefactos. Quiero llamar a los elementos subversivos y convertirlos en súbditos leales. Esa es la verdadera intención de esta convocatoria. Por supuesto, esto no es algo fácil. ¿No sería mucho más fácil, si se detectan elementos subversivos, encarcelarlos y ejecutarlos? La antigua monarquía española siempre había detenido los movimientos de independencia del Nuevo Mundo de esa manera. Pero Eugene no permitió objeciones. Bien, con esto concluimos la reunión del consejo de hoy. El sonido del mazo anunciando el final resonó fuertemente en el despacho real. ¡Bang! Completamente opuesto a su actuación de debilitar la autoridad real, el rey hace lo que quiere. Por supuesto, que la autoridad del nuevo rey aún no está firmemente establecida se revela en las acciones de sus parientes. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Hermano. No, Su Majestad. Una pariente excitada apareció ante Eugene, que estaba disfrutando de un café en los jardines del Palacio de Madrid. Stepanie de Beauharnais, prima de Eugene. Desde los tiempos de Nueva Francia, ha trabajado como dama de compañía de Marie junto con su prima Emilie. Pero cuando Emilie se quedó en París tras casarse con la Roche Jacqueline, Stepanie vino a ocupar el puesto de dama de honor principal. Por eso Marie trata de calmar a Stepanie, sorprendida. ¿Por qué estás tan enfadada, Stepanie? Primero, cálmate un poco. Su Majestad la Reina. Si estuvierais en mi lugar, ¿os gustaría ser obligada a comprometerme y que luego mi prometido fuera repentinamente enviado al Nuevo Mundo? Y encima para traer a rebeldes. ¿De qué estás hablando de repente? Eugene, ¿acaso Hippolyte va al Nuevo Mundo? No solo Marie, sino también Hippolyte estaba escuchando esto por primera vez, y Eugene asintió. Así es. La boda se pospondrá un poco. Hermano. Esto es un palacio real. Por informal que sea la ocasión, no deberías hablarme así. Lo mismo se aplica incluso a Hortense. Ante las firmes palabras de Eugene, Hippolyte, estupefacto, preguntó apresuradamente. Majestad, creo que debería ser yo quien proteste. Es decir, ¿por qué?
Bolívar, San Martín, o Higgins. Cualquiera que conozca la historia original se estremecería. Junto con Miguel Hidalgo de México y José Artigas de Uruguay, son las figuras clave que independizarán Sudamérica de España. Sin embargo, ahora son solo jóvenes oficiales o notables locales. La Secretaría francesa simplemente ha obtenido información de que son elementos subversivos. Pero, ¿hay alguna razón para que Hipólite, uno de los más cercanos al rey, tenga que ir personalmente hasta el lejano Nuevo Mundo? De repente, Eugene se volvió hacia Hipólite y respondió. Bueno, de todos modos, tampoco tienes ganas de casarte con este panie, ¿verdad? No, es descortés decir eso frente a ella. Además, ¿cuál es la razón por la que debo ir hasta el remoto Nuevo Mundo? Soy alguien que debe asistir a su majestad el rey desde cerca. Francamente, también me resulta incómodo enviarte. Pero no podemos usar a la Roche Jacqueline de la Secretaría, ¿verdad? Y tampoco podemos enviar a La Salle. Eugene sonrió levemente mientras observaba a La Salle, el general de la guardia que vigilaba desde lejos, sorprendido. De todos modos, el mundo te ve como mi representante, Hipólite. Todos parecen reacios a ir al Nuevo Mundo. De hecho, la comunicación con el Nuevo Mundo requiere al menos de 5 a 6 semanas incluso enviando un barco rápido. Especialmente porque la tecnología de los barcos de vapor aún no está establecida, la situación es aún más irregular. Sin embargo, desde la perspectiva de Eugene, debe traer a los elementos subversivos a la España metropolitana en esta ocasión. En ese momento, Stepan avanzó con los dientes apretados. En ese caso, iré con él. ¿Qué? De todos modos, ¿no nos obligarán a casarnos? Sabiendo que este hombre podría divertirse con alguna mujer en el Nuevo Mundo. Quiero ir también. No puedo convertirme en una viuda joven como la hermana Hortense. La actitud decidida de Stepan incluso desconcertó a Hipólite. Por mí está bien, pero llevar a una princesa hasta el Nuevo Mundo. Actualmente, Stepan ostenta el título de duquesa. También había visitado Nueva Francia. Sin embargo, el sur de América está más cerca del trópico, por lo que es un destino de viaje muy caluroso y difícil. Pero Eugenia sintió serenamente. De todos modos, yo también llevé a Marie, ¿qué importa? Está bien, llévala. Sin embargo, ahora no podemos enviar a los 3 lugares. ¿Ibas a enviarlos a 3 lugares? Por supuesto, ya que debemos convocar desde Nueva España, La Plata y Nueva Granada. Eugene sacó una pequeña libreta de notas de su pecho, la miró y se la entregó a Hipólite. Sí, estos son los fundamentales. Ve a Caracas, Nueva Granada. En términos modernos, sería Venezuela. En realidad parece más fácil ir a Veracruz. Incluso si estalla una rebelión en Nueva España, será fácil de sofocar. Además, el tipo más peligroso está en Caracas. ¿Quién es? Eugene señaló un nombre en el centro de la libreta. Simón Bolívar. Debemos traerlo sin falta. Incluso por la fuerza si es necesario. El que se convertirá en el independentista más peligroso de todos. Por supuesto, todavía es alguien que debe acudir al puerto cuando lo llama el enviado especial del rey metropolitano. ¡Ay, qué calor! En fin, por eso. Hay una orden estricta de Su Majestad el Rey de que debo llevarte conmigo. Simón Bolívar, el hombre que en la historia original independizaría gran parte de Sudamérica, frunció el ceño. Hipólite Charles, el famoso asistente del infame Freyschutz. Se dice que siempre ha estado junto a Eugene en sus victorias en Egipto, Constantinopla, Nueva Francia e incluso en la reciente Jena. Es decir, el nuevo rey español realmente ha enviado a su representante. ¿Por qué el rey habría elegido personalmente a alguien como él, que superficialmente es solo un oficial del ejército local y un terrateniente local? Consejero del rey, ¿hay alguna razón para movilizar tantas tropas para un ciudadano común como yo? ¿Ciudadano común? Según tengo entendido, usted es una figura central de la sucursal masónica de Caracas. Eso es solo una asociación social. Bolívar, sintiendo que se le cortaba la respiración, apenas pudo responder. En la oficina de la aduana del puerto de Caracas. Se preguntaba por qué había tantos soldados de la Guardia Real formados. Pero mencionar la masonería. Justo cuando estaba considerando si debía usar la pistola que llevaba, alguien le agarró la mano. Por favor. Era Stepan, que estaba junto a Hipólite.
Sí, señorita. Si no vas a Madrid, yo tampoco podré volver a Europa. Ni este hombre, que es mi prometido. Un momento, se suelta mi mano. Pero Stepani exclamó desesperadamente. No te soltaré hasta que digas que irás. Te necesito absolutamente. En la historia original, se dice que Estepanie fue considerada la mujer más hermosa de la familia de Beauharnais. Aunque Bolívar estaba desconsolado por la pérdida de su esposa, no podía apartar los ojos de Estepanie. De repente, Bolívar tartamudeó y agachó la cabeza. Con gusto, aunque sea por la señorita, iré. Así, gracias a la persuasión de Estepanie, Simón Bolívar se dirigió a la guarida del león. A España, la metrópoli, donde el león Eugene espera. Capítulo 434. El puerto de Sevilla ha sido una ventana abierta hacia el Nuevo Mundo desde el siglo XV. Clic, clic, clic. Ni siquiera Buenos Aires, la principal ciudad portuaria del Virreinato del Río de la Plata, es tan grande como este lugar. Cada vez que viene aquí, San Martín se da cuenta de que el Nuevo Mundo todavía no ha alcanzado a Europa. Incluso en el caso de Buenos Aires, la selva espera justo fuera de la ciudad. Pero al mismo tiempo, es también cuando visita este lugar que piensa que el Nuevo Mundo debe independizarse de la metrópoli. Este lugar es demasiado pequeño. El Reino de España tiene aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados, mientras que solo el Virreinato del Río de la Plata alcanza los 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, la mayoría son tierras inexploradas, pero incluso Nueva España, la colonia más desarrollada del Nuevo Mundo, una vez fue completamente inexplorada. Por un momento, San Martín, sumido en sus pensamientos, suspiró mientras desembarcaba. Vaya, nunca pensé que vendría a la metrópoli de esta manera. En ese momento, O'Higgins, el amigo que estaba detrás de José de San Martín, preguntó. José, ¿por qué nos habrán llamado específicamente a nosotros? Quién sabe, el nuevo rey es alguien que operaba en el continente americano. Aunque en el norte. Tal vez conoce nuestra situación y ordenó que nos trajeran. Eso es lo extraño. Podría entender Nueva España, pero ¿cómo nos conoce a nosotros? Nueva España, es decir, el México de la historia moderna, junto con Cuba, es la colonia más importante del Nuevo Mundo. Por supuesto, estrictamente hablando, Nueva España se refiere a todas las colonias que no están separadas. Por ejemplo, incluso Filipinas podría considerarse dentro de la jurisdicción del virrey de Nueva España. Sin embargo, cuando se dice Nueva España, generalmente se refiere a México y Centroamérica, y está justo al lado de Nueva Francia. El territorio de Luisiana también era administrado originalmente por Nueva España. De una forma u otra, es fácil para el virrey conocer a los elementos subversivos de Nueva España. Pero, ¿cómo investigaron el extremo sur, que nunca han contactado, lo que en términos modernos serían Chile y Argentina? Para O'Higgins, que se enorgullecía de no haber llamado la atención, era aún más desconcertante. De repente, Bernardo O'Higgins abrió mucho los ojos. Espera, si pensabas así, ¿por qué has venido tú? Bernardo, ¿y tú por qué has venido? Bueno, no venir cuando el rey te convoca personalmente es prácticamente traición, ¿no? No tuve más remedio que venir. Cuando O'Higgins habló como si no tuviera opción, San Martín sonrió amargamente y respondió. Yo tengo expectativas respecto al nuevo rey. Antes de que O'Higgins pudiera preguntar qué significaba eso, unos porteadores pasaron frente a ellos. Ta. Se podía ver a trabajadores, claramente franceses, moviéndose con prisa. Tú, mueve bien ese equipaje. ¿Son artículos que van a Italia? Vamos, vamos. Dense prisa. Pronto llegará otro barco. Por supuesto, hablan en francés, pero los españoles del Nuevo Mundo también aprenden francés como parte de su cultura. De hecho, San Martín y O'Higgins son ricos en el Nuevo Mundo, por lo que incluso realizaron el Gran Tour europeo. Mientras San Martín escuchaba atentamente las palabras de los trabajadores, O'Higgins inclinó la cabeza. ¿Y qué es eso? Debe ser el cartel Beauharnais. Parece que son productos comerciales del Mediterráneo. ¿Cómo lo sabes? San Martín respondió con calma. Hubo un informe de la rama inglesa de la masonería. Decía que el nuevo rey tenía talento para los negocios desde joven y que casi había dominado las rutas comerciales del Mediterráneo.
Advirtieron que tuviéramos esto en cuenta para el movimiento de independencia. Existe una teoría conspirativa que ha perdurado en la historia original. Que el movimiento de independencia de Sudamérica podría haber sido desencadenado por Inglaterra. Esta teoría conspirativa comenzó en realidad por la masonería. En particular, San Martín se unió a la masonería durante su visita a Inglaterra y posteriormente se dedicó al movimiento de independencia. Esto significa que estaba profundamente involucrado con la masonería inglesa y la rama sudamericana. Por supuesto, O'Higgins no se sorprendió mucho por esto. Porque O'Higgins también era miembro de la rama sudamericana de la masonería, es decir, la logia Lautaro. En cambio, O'Higgins frunció el ceño ante el hecho de que una compañía comercial dirigida directamente por el rey, y además francesa, estuviera tan activa. ¿No está persiguiendo su propio interés? Cuando uno se convierte en rey, el interés de la nación se convierte en su propio interés. Por supuesto, hasta ahora el trono español ha sido ocupado por personas que ni siquiera entienden esto. Sin embargo, el nuevo rey logró logros bastante notables en Nueva Francia. Si alguien te escuchara, pensaría que eres un leal al rey, no un miembro de una sociedad secreta por la independencia. Ja, ja. Ante las burlas de O'Higgins, San Martín dijo muy seriamente. No hay nada de malo en ello. Si el nuevo rey realmente nos concede autonomía a los habitantes del Nuevo Mundo. O'Higgins, mirando a San Martín, asintió sin darse cuenta. De hecho, los elementos subversivos del Río de la Plata son diferentes de los de Nueva Granada o Nueva España. A diferencia de Nueva España, que solo sueña con la independencia de la metrópoli, o de Nueva Granada, donde ambiciosos que sueñan incluso con una república ya han iniciado rebeliones, ellos piensan en una monarquía constitucional. Pero si el rey de la metrópoli, a diferencia de Carlos IV, está en su sano juicio, ¿hay necesidad de establecer otro monarca? Entonces. Clank. De otro barco, claramente proveniente del Nuevo Mundo, desembarcaron personas con ropas elegantes. Ah, por fin he vuelto a Europa. Realmente te he echado de menos, Sevilla. ¿Desde cuándo os habéis convertido en español para hacer tanto escándalo? Vamos, Stepanie. No te enfades tanto. De todos modos, ahora podemos volver a la cómoda vida europea, ¿no? Se ve a un hombre y una mujer discutiendo ligeramente. Pero no solo la vestimenta del hombre, sino también la de la mujer es notable. Es un atuendo que muestra la última moda francesa, algo que ni siquiera la clase alta del Nuevo Mundo podría permitirse. De repente, se vio a alguien hablando respetuosamente detrás de la mujer. Princesa, permitidme escoltaros. Claramente, la mujer estaba desembarcando con otro hombre apuesto. En una época donde los viajes libres son difíciles para las mujeres, el hombre que la acompaña es su protector. Pero, ¿cómo es que otro hombre se ofrece a escoltarla, adelantándose a ese hombre? La mujer, Stepanie, sonrió dulcemente y extendió su mano. ¿Lo harías por mí? Espera, ¿me abandonas a mí, tu prometido? HMPH, después de divertirte con otras mujeres no solo en el Nuevo Mundo sino también en el barco. Vete. Hipólite. Stepanie gritó fríamente al hombre, Hipólite, y bajó escoltada por el otro hombre. Hipólite la siguió apresuradamente, y los asistentes que parecían soldados también los siguieron, confundidos. O'Higgins, viendo esto, chasqueó la lengua. Vaya grupo más ruidoso. Probablemente sean también miembros de las cortes convocados por el rey. Mira la bandera, Bernardo. Oh, ahora que lo dices, es la bandera real. En ese momento, alguien se acercó a los dos hombres. ¿Son ustedes San Martín y O'Higgins? Cuando San Martín y O'Higgins giraron la cabeza, vieron a un joven con un uniforme militar pulcro. Tendría unos 25 años. San Martín se dirigió al joven, que parecía un poco más joven que él. ¿Quién es usted? Es un placer verlos en persona. Soy quien los ha convocado. ¿Eh? En ese momento, Hipólite, que corría a lo lejos, se dio la vuelta bruscamente y exclamó sorprendido. ¿Eh? Eugene, no, Su Majestad. ¿Qué hacéis aquí? En un instante, el ajetreado puerto se detuvo por completo. Por supuesto, solo se detuvieron quienes entendían francés, pero había muchas personas así en este puerto. San Martín, que se había quedado inmóvil por un momento, apenas pudo abrir la boca. Su Majestad el Rey.
El joven, Eugenio, sonrió levemente y respondió. Sí, representantes de las Cortes del Nuevo Mundo. Yo soy Eugenio I. De repente, numerosas personas desembarcaban apresuradamente de los barcos que habían llegado del Nuevo Mundo. Eran los diputados de las recién formadas Cortes del Nuevo Mundo. Simón Bolívar, San Martín y Bernardo O'Higgins son todos héroes de la independencia sudamericana. Sin embargo, no todos ellos piensan igual. Basta con mirar a Bolívar y San Martín. Sobre todo, en realidad, ninguno de ellos ha iniciado propiamente una guerra de independencia todavía. De repente, San Martín habló. De todas formas, creo que necesitamos un monarca. En el puerto de Sevilla también existe un ayuntamiento. Por supuesto, no es un lugar elegido por votación como en Francia, sino una asamblea estamental tradicional. Sin embargo, el edificio del Parlamento está construido con bastante formalidad, suficiente para albergar a los diputados venidos del Nuevo Mundo. Y de todos modos, para los diputados del Nuevo Mundo, es un edificio impresionante. Los 100 diputados reunidos allí todos prestaron atención a San Martín. Aunque todavía joven, su educación en la escuela de nobles de la metrópoli y su actitud firme atraían la atención de la gente. Eugene, como si estuviera interesado, miró a San Martín y preguntó. ¿Por qué dices eso de repente, San Martín? Creo que Su Majestad nos ha llamado por una razón. Y ahora, viendo a todos los reunidos, lo entiendo exactamente. ¿Qué razón crees que es? San Martín miró a su alrededor y asintió. Habéis llamado a los miembros de la Logía Lautaro, Majestad. En ese momento, los rostros de los diputados palidecieron. La Logía Lautaro, es decir, el núcleo de la rama sudamericana de la masonería. Aunque su sede está en Caracas, las ramas importantes están dispersas en cada capital y ciudad principal de las colonias españolas del Nuevo Mundo. De hecho, cuando los diputados se vieron entre sí, temblaron de miedo, sospechando. Como se trata de una sociedad secreta, solo conocían bien a los miembros de la misma rama de la ciudad. Sin embargo, cuando habló San Martín, que ocupa una alta posición en la Logía Lautaro, jefe de rama designado directamente por el maestro de la masonería inglesa, se hizo evidente. El rey los había convocado sabiendo que eran miembros de la masonería. No puede ser. Matar a todos los independentistas del Nuevo Mundo. ¿Qué es una trampa? Un momento. ¿Movimiento de independencia? Los diputados cayeron en la confusión. Porque no todos los miembros de la masonería son independentistas. En ese momento, Eugene disparó una pistola al aire. ¡Bang! Todos agacharon rápidamente la cabeza y contuvieron la respiración. Recordaron el título del rey, Freischütz, el cazador de balas. El cazador, Eugene, miró a todos con ojos fríos y habló claramente. Todos, callados y sentados. No he tendido ninguna trampa, ni os he convocado ignorando que sois independentistas. Por supuesto, no los había convocado sabiendo específicamente que eran miembros de la Logía Lautaro de la masonería. Activistas históricamente famosos, elementos peligrosos reportados por el virreinato y la gobernación, e información investigada por la SRT. Basándose en estas tres fuentes, había emitido la convocatoria. En ese momento, alguien se levantó bruscamente de su silla. Clank. Era Simón Bolívar. Entonces, ¿por qué nos habéis llamado? Nuevo rey de España. Eugene respondió al Bolívar que lo miraba fijamente. Soy rey no de España, sino de Castilla y León, Aragón y Granada, y de Nueva España y Granada, La Plata, Perú. Mientras Bolívar pensaba en lo que esto significaba, frunció el ceño. El rey estaba mencionando equitativamente las regiones de la metrópoli y los virreinatos. ¿Es posible que realmente vea las colonias del Nuevo Mundo y la metrópoli de la misma manera? De repente, Eugene habló de nuevo. Por lo tanto, quiero designar virreyes electos que me representen en el Nuevo Mundo. Por eso os he convocado. Todos los diputados en la sala del Parlamento quedaron estupefactos. Hasta ahora, un virrey no era más que un gobernador seleccionado desde la metrópoli. Virrey electo. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿quién? Esta es una oportunidad. Claro, es de origen francés. Como está acostumbrado a las elecciones, hace esta propuesta. Los criollos del Nuevo Mundo gobernando directamente en lugar de los peninsulares.
Todos los diputados, criollos, es decir, blancos nacidos en el Nuevo Mundo, exclamaban excitados en sus alojamientos. Por supuesto, dado que la propuesta de Eugene era tan impactante, no podía decidirse de la noche a la mañana. Por lo tanto, todos habían regresado a sus alojamientos para considerar la propuesta de Eugene. Pero la propuesta era tan dulce que pocos pensaban rechazarla. Sin embargo, Bolívar, sentado en el vestíbulo del alojamiento, murmuró: «Esta es una trampa realmente ingeniosa». O'Higgins, sorprendido por estas palabras, preguntó: «Señor Bolívar, ¿qué quiere decir? ¿No es obvio? Lanzó el cargo de virrey electo precisamente donde estamos reunidos. Entonces, ¿a quién consideraría como candidato? Seguramente no dará el cargo de virrey a personas que no tienen ninguna relación con él». Bolívar golpeó la mesa y exclamó: «Si no fuera así, no habría razón para convocar solo a los miembros centrales de la logía Lautaro y hablar de esto». Entonces San Martín habló con actitud serena. «En ese caso, pondré mis esperanzas en el virrey que sea elegido esta vez». «Señor San Martín. ¿Qué está diciendo? Creo que necesitamos un rey. Lo vi cuando estuve en Europa. ¿Cuánta sangre derrama una república?». San Martín, que incluso en la historia original abogaba por una monarquía constitucional, miró a los diputados. «Por lo tanto, es mejor establecer un rey nominal y autogobernarse a través del Parlamento. La mayoría de los reunidos aquí sueñan con la independencia. Pero no es fácil luchar contra el ejército entrenado, la civilización avanzada y la organización de gobierno establecida de la metrópoli. Y ahora el rey ha hecho una propuesta conciliadora. Si no la aceptan, significa guerra, y realmente sería fácil derrotar al vencedor de Jena. Piénselo bien, señor Bolívar». Bolívar miró fijamente a San Martín mientras éste entraba en su dormitorio. Completamente opuesto a cómo Bolívar habría rechazado la propuesta de San Martín en la historia original. Capítulo 435. Divide y vencerás, en realidad es también el lema del Imperio Británico. ¿Dividir para gobernar? Así es. Fragmentar y dividir aún más, para que no puedan unirse. Se podría llamar competencia regionalista. Pero, ¿no se vuelve más difícil gobernar también? En pleno mediodía brillante, hay personas caminando por Sevilla. Si se supiera que en el centro de ellas está el rey conjunto Eugenio, se armaría un escándalo. De cualquier manera, aún no todos los españoles han reconocido a María y Eugenio como reyes. Si alguien intentara un asesinato, podría volverse extremadamente peligroso. En realidad, Eugenio no puede sentir la amenaza debido a las letras plateadas, pero Junot y Lasalle, que lo escoltan, están en estado de máxima tensión. Por el contrario, Hipólite, debido a que siempre ha acompañado a Eugenio, no tiene miedo particular y está haciendo preguntas. ¿Por qué crear las Cortes del Nuevo Mundo, convocarlas de nuevo, y hacer la concesión de un virrey electivo? No es sorprendente que no se nombre a un neomundano como virrey, sino que se haga electivo. Por supuesto, Eugenio tiene un truco. Un cargo electivo generalmente no es vitalicio sino por mandatos. Si se reduce este mandato a, por ejemplo, unos 2 años, es fácil de controlar. Además, si se hace que los virreyes compitan entre regiones, se puede gobernar en forma de coordinación desde la metrópoli. Sin embargo, en este caso existe el problema de que la concentración del poder nacional es difícil, como dice Hipólite. Eugenio se encogió de hombros. España no necesita volverse fuerte, ¿verdad? Hipólite, Junot y Lasalle se miraron entre sí. Ciertamente, Eugenio está ejerciendo una forma de gobierno que solo la cúpula del Imperio francés puede entender. Sin importar lo que pase con España, la mantiene tranquila. Luego apunta al centro del Imperio francés. Pero que este proceso no es tan simple es el problema que enfrenta Eugenio. Los diputados de las Cortes del continente sudamericano que hemos convocado hasta aquí son 100 en total. Son muchos también. En realidad, comparado con toda la población sudamericana, es difícil decir que sean muchos. Nueva España tiene 8 millones, Nueva Granada 2 millones, Perú y La Plata juntos unos 2 millones. Eugenio miró a su alrededor. El asesor principal Hipólite, el comandante de la Guardia Junot, y la mejor espada que posee Eugenio, Lasalle. Son personas ante las que está bien revelar sus verdaderas intenciones. Además, el territorio es decenas de veces más grande que la metrópoli.
En este vasto territorio hay recursos humanos dispersos por el Nuevo Mundo equivalentes a los 12 millones de habitantes de la metrópoli. Debemos integrar a estas personas, unificarlas, pero también evitar que se concentren. Es decir, se trata de esto. Las colonias sudamericanas del Nuevo Mundo son vastas y tienen una población considerable. En realidad, aunque no lo mencionó específicamente, los recursos subterráneos son también enormes, tanto que en los tiempos modernos incluso produce petróleo. Si se abandona una tierra rebosante de tal potencial, es obvio que se independizará. Pero eso no sería bueno ni para España ni para Francia. Sin embargo, en la historia original, los territorios españoles sudamericanos intentaron la independencia tan pronto como se tambaleó la autoridad de la corona real y tuvieron éxito. Tanto así que ya existe una fuerte aspiración latente de independencia. Por lo tanto, para mantener Sudamérica como territorio español, se necesita una estrategia política compleja. En ese caso, se necesita política, no militar. Hay que aumentar los aliados más que vencer a los enemigos. Y al mismo tiempo controlarlos. Es difícil. Desde que vine y vi, los españoles tienen más prisa que los franceses. ¿Será posible? Viendo la siesta, no parece que sea tanto así. Eugenio miró a su alrededor y sonrió con desdén. Ahora mismo, las únicas personas despiertas son los de origen francés. La siesta, es decir, la siesta del almuerzo prevalente en el sur de Europa. La razón por la que Eugenio puede caminar por las calles sin preocupaciones es precisamente por esta costumbre. Ahora Sevilla está silenciosa como una ciudad muerta. Entonces Hipólite levantó las cejas. No parece que sea exactamente así, ¿verdad? A lo lejos se veían dos personas discutiendo detrás de un edificio, en la sombra. Pero por alguna razón, tanto Eugenio como Hipólite, y en realidad también Junot y Lasalle, conocían esas caras. Eugenio y la guardia se acercaron silenciando sus pasos como profesionales de la guerra. ¿Qué lo tiene tan descontento, Monsieur Bolívar? De repente, una de las dos personas, una mujer, habló y el hombre, Bolívar, giró la cabeza. Llámame Simón. Es muy incómodo. Estepanie. HMPH, por muy de línea colateral que sea, soy pariente de Su Majestad la Emperatriz del Imperio Francés y Su Majestad el Rey de España. No somos tan cercanos como para que uses mi nombre. Bueno, en la cama parecías llamar mi nombre dulcemente. Instantáneamente, la mujer, Estepanie, miró apresuradamente a su alrededor y bajó la voz para regañarlo. ¿Estás loco? ¿Dónde crees que estamos para decirle esas cosas? ¿Qué importa si nadie está escuchando? Además, no me gusta nada este lugar. Excepto tú. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Podrías haber rechazado y simplemente enviar a otra persona. Bolívar miró a Estepania y resopló. ¿No fuiste tú quien dijo que viniéramos juntos? Además, la propuesta de tu primo hermano no carece completamente de interés. Los soldados aquí no son artilleros. Además, son personas que siempre se tapaban los oídos en el campo de batalla y ponían considerable atención a la protección auditiva. Por eso pueden escuchar bien las voces de los dos hombres y mujeres que pelean ruidosamente aunque estén un poco lejos. De repente Junot miró a Hipólite. Ahora, lo escuchaste. ¿Hipólite? Oiga, señor Junot. ¿Por qué se sorprende tanto? En Francia no son una o dos las mujeres que cometen adulterio. Además, de todos modos no se casó conmigo. No, pero aún así, ¿no viajó junto contigo? Entonces en ese barco hicieron esas cosas. Cuando Junot se escandalizó como si fuera una persona completamente pura, Hipólite tosió. No, bueno, yo también me acosté con María Antonia, la hermana de ese amigo. Es decir, se acostó con la hermana de Bolívar. En términos de aventuras con mujeres, es realmente una escala que cruza continentes. Justo cuando Eugenio estaba a punto de abrir la boca de incredulidad, Estepanie se enojó y abrió mucho los ojos. Entonces, ¿qué estás haciendo sin aceptar la propuesta? ¿Eh? Debido a que Eugenio no pudo esconderse a tiempo, sus ojos se encontraron con los de Estepanie. Hermano. Ya que llegó a esto, no hay necesidad de esconderse para escuchar. Eugenio sonrió amargamente y se acercó hacia el edificio. Hacia el confundido Bolívar, Eugenio habló con expresión fría ocultando sus emociones desconcertadas.
Fue una conversación muy interesante, Bolívar. ¿Hasta dónde escuchó? Su Majestad el Rey. Bueno, escuché bien que no quieres reconocerme como rey. ¿Tienes algo que pensar? Si es así, te escucharé. De repente, los ojos de Eugenio se entornaron. Si eso no logra despertar mi interés, tendrás que pagar el precio por tocar a mi prima cuarta en el puerto de Sevilla. Quien toque a una mujer de la familia real no casada, naturalmente recibe la pena de muerte. Por supuesto, en Francia no es necesariamente así, pero aquí es España, mucho más conservadora. Además, las sociedades de inmigrantes tienden a volverse más conservadoras que las sociedades nativas. Bolívar, un hombre de una familia de clase alta del Nuevo Mundo bastante conservadora, palideció y luego asintió. No hay más remedio. Le contaré mi gran plan. Esta es definitivamente una propuesta que despierta el interés de Eugenio. En Sevilla hay un palacio secundario de la antigua familia real española. Flash. En el interior del palacio, Bolívar desplegó el mapa que siempre llevaba consigo. Si ve el mapa, lo sabrá. ¿Qué tan grande es el Nuevo Mundo? ¿Qué espacio tan enorme es Sudamérica? Sud significa sur, ¿verdad? Yo he recorrido Norteamérica. Ese lugar también es muy amplio. Aunque tiene menos selvas. Sin embargo, también verá qué tan lejos está de la metrópoli. Señalando Sudamérica, es decir, América del Sur, los ojos de Bolívar brillaron. Los criollos de Sudamérica consideran injusto el dominio de la metrópoli. Nosotros administramos plantaciones, minas y negocios comerciales en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la metrópoli solo nos ve como objetos de dominación. Que Sevilla decayera durante el siglo XVIII pasado también fue debido al crecimiento de los criollos. Por supuesto, últimamente estaba resurgiendo debido al desarrollo del comercio mediterráneo y la propia industria manufacturera de tabaco cubano de Sevilla. Sin embargo, la época de exportar unilateralmente productos de la metrópoli a los criollos ya había terminado hace 100 años. Que los criollos en alto crecimiento estuvieran descontentos con el dominio de la metrópoli también era gracias a esta posibilidad de autosuficiencia económica. Por eso vamos a crear las Cortes. Es insuficiente. El Parlamento estamental es solo otra dominación de los nobles. Los peninsulares ocuparán la mayoría. Denos una constitución. Como Francia. ¿Quieres volverte como Francia? De repente Bolívar apretó fuertemente el puño y gritó. Así es. Como en Francia, necesitamos diputados elegidos por voto y elecciones. Además, el gobierno que ellos constituyan debe formar una federación. Solo eso puede calmar el descontento del Nuevo Mundo. Bolívar partió hacia Europa en un Gran Tour justo después de que ocurriera la Revolución Francesa. El Gran Tour era un viaje que los jóvenes de la clase alta europea, especialmente los ingleses, hacían yendo y viniendo por países extranjeros para ampliar sus conocimientos. Los ricos del Nuevo Mundo también imitaron esta cultura, enviando a sus hijos a Europa. Bolívar, que quedó huérfano de pequeño, también tenía muchos bienes, por lo que pudo viajar a Europa. En ese momento, Bolívar vio Francia donde había ocurrido la revolución y fue testigo claramente de que la época estaba cambiando. Desde entonces, la transformación al estilo francés se asentó en la mente de Bolívar. Aunque Francia había vuelto al sistema monárquico. Eugenio golpeó el mapa con cara interesada. Sistema federal. Estás pensando en una federación americana. Esos tipos deberían llamarse Federación Norteamericana. Federación Americana es una palabra arrogante. Pero también tienen razón en algo. Que el Nuevo Mundo es de la gente del Nuevo Mundo. Estás olvidando una cosa, Bolívar. De repente Eugenio señaló un problema. En el Nuevo Mundo viven mestizos y mulatos, y esclavos negros. No solo criollos. En la historia original, Bolívar aboga por un sistema de federación republicana. Sin embargo, la idea de Bolívar era que las personas de color naturalmente no deberían tener derecho al voto. No es que Bolívar sea particularmente malo, sino que sería la percepción general de los blancos del Nuevo Mundo. Así que ante la señalización de Eugenio, Bolívar se enojó. ¿Cómo se pueden reconocer derechos a las personas de color? Su Majestad, nadie aceptaría eso. Díselo a los nobles de la metrópoli. Que reconocer derechos a los criollos es absurdo. ¿Cómo es lo mismo? Solo nuestra familia Bolívar.
Al Bolívar que trataba de argumentar sobre la tradición de haber sido de origen noble en la metrópoli, Eugenio le dijo fríamente. Ese es el espíritu de la Revolución Francesa que tanto admiras. Instantáneamente, Bolívar cerró la boca con la sensación de que le habían echado agua fría encima. El joven frente a él era rey y al mismo tiempo, alguien llamado el abanderado de la revolución. Si se trata de revolución, ¿no sería Eugenio quien la conoce mucho más precisamente? Pero Eugenio ya había relajado su expresión y estaba mirando el mapa. Pero tu propuesta es ciertamente interesante. ¿Las elecciones? No, eso no es una idea tan sorprendente para los franceses. Aunque es un poco interesante que lo diga un criollo del Nuevo Mundo en persona. Eugenio mencionó otro punto y sonrió ligeramente. La introducción del sistema federal es ciertamente sorprendente. Especialmente es interesante que lo proponga un habitante del Nuevo Mundo por sí mismo. Si se utiliza esto apropiadamente, tal vez se pueda lograr. El objetivo de unir la España metropolitana y las colonias del Nuevo Mundo mientras las dispersa al mismo tiempo. Eugenio levantó la cabeza y miró a Bolívar. Te daré un regalo. Bolívar. Por supuesto, Bolívar no tenía idea de qué regalo le iba a dar. Al día siguiente, los 100 diputados de las Cortes escucharon noticias que los sorprenderían. Anuncio el compromiso entre el miembro de las Cortes de Nueva Granada, Simón Bolívar, y mi prima, Estepanie de Beauharnais. Por supuesto, la persona más sorprendida fue Bolívar. Sin embargo, ¿no debería haber otra persona que se sorprendiera después de él? El comandante de la Guardia Junot, que había estado leyendo el ambiente un momento, rápidamente preguntó al rey Eugenio. ¿Perdón? No, Hipólite. ¿Esto se había discutido previamente? Ya es un asunto discutido conmigo, Su Excelencia el Mariscal. Pero aún así. En realidad, Hipólite solo respondió con indiferencia. Yo detesto a las mujeres que me disgustan. No sé qué tal será el señor Bolívar. Estepanie, llevada desde lejos, tembló las cejas. Pero la mirada hacia Bolívar no parecía desagradable. Bolívar miró a su alrededor con cara aturdida y le dijo a Eugenio. Su Majestad, es difícil de manejar. Esto va junto con la obligación que te doy, Bolívar. ¿Qué obligación menciona? Eugenio respondió a Bolívar con actitud fría. Junto con los diputados de las Cortes reunidos aquí, construye el sistema que mencionaste en un mes. Además, después de recibir mi aprobación, ejecute ese sistema después de regresar cada uno a su virreinato. En el momento en que Bolívar abrió mucho los ojos, Eugenio mostró una sonrisa extraña. Dentro de este año, se establecerá un nuevo sistema de cortes que conecte la España metropolitana y los virreinatos. Tú, que te casaste con mi pariente, estarás a la cabeza de eso. Esta es la obligación que te doy. Ese sistema es precisamente la introducción del federalismo. Pero hay un problema. Bolívar abogó por la introducción del sistema electoral, y Eugenio dijo que también haría electivo al virrey. Por supuesto, la elección del virrey se haría en las Cortes, y el sistema electoral puede limitar a los votantes como hizo Francia. Sin embargo, la elección en sí misma es algo sin precedentes en el Nuevo Mundo. Además, se introducirán elecciones en la España metropolitana. Al final, es una situación que sacudirá incluso a la España metropolitana, por lo que Hipólite preguntó discretamente y en voz baja a Eugenio. Es una declaración bomba. ¿Esto es posible con la autoridad real de España debilitada? Te buscaré otro matrimonio por separado, Hipólite. ¿Ya terminaste? No soy una persona que quiera atarse con el matrimonio. Más bien, ¿cómo va a ejecutar esto Su Majestad el Rey? Inmediatamente Álava gritaría en oposición. Tal vez incluso podría ocurrir una guerra civil española. Sin embargo, Eugenio solo respondió sonriendo. ¿Por qué crees que Massena está aquí? Mientras estén las tropas francesas, no habrá nada que no pueda hacer a mi manera. Por supuesto, Eugenio estaba convencido de que no ocurriría una guerra civil. Porque, al final, este sistema sería ventajoso para los nobles españoles. Y también para Eugenio, que regresaría al imperio francés. Fin del capítulo 435.